y ya sabemos que funciona y funciona bien. Ya, entonces estamos al aire. Estamos al aire. Buenas noches a todos los youtubers videntes. Estamos acá con dos grandes artistas, Gustavo Vega y Luis Poblete, alias El Zángano. Sí. Nos hemos reunido para poder conversar y crear un espacio de diálogo, porque somos artistas que estamos afines a una idea, a un pensamiento que tiene que ver con recuperar un poco la forma, la belleza, la estética, los valores más tradicionales del arte, que vemos con preocupación se han ido destruyendo y diseminando constantemente por una ideología muy marcada, muy fuerte, que trata de bajar todo esto a un nivel que ya casi es cero, digamos. Esta idea no es tan loca, hay mucha gente que se ha tomado en serio este afán de recuperar la belleza. Se ha ido creando un movimiento importante de varias personas en todo el mundo incluso, y acá en Chile contamos con estos dos grandes artistas, con Gustavo y con Luis, que forman parte de este movimiento que estamos haciendo. Es una agrupación, es una comunidad de artistas libres, que tiene como objetivo recuperar los principios del verdadero arte, según nosotros, retomar la búsqueda de la belleza, que en el sentido más profundo, como el bien, que es como la verdad en el sentido más griego, ¿no? La trascendencia, la forma y la estética natural. No solo en la parte de las bellas artes, donde el grupo está tratando de generar redes y generar una nueva dinámica, ser una alternativa al arte que está ya posicionado en todos lados, que podríamos llamar como el arte oficial. También están las artes escénicas, la música, las artes literarias, o sea, abarca todo el espectro de las artes tradicionales que conocemos. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Gustavo y a Luis Poblete. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, buenas noches. Sabes que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención eso, que esto de formar una comunidad de artistas es un sueño que yo tengo de hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando entré a estudiar que tenía esa idea, ese deseo. ¿Por qué? Porque yo creo que le pasa a mucha gente en sus casas, que de pronto se han ido a un museo o a alguna galería de arte, los que todavía tienen ganas de ir. ¿Qué les pasó? Se encontraban con pinturas que no entendían, se encontraban con manchas, con un montón de cosas, instalaciones, hilitos colgando del techo, y tú buscabas quizá exaltación, quizá tú buscabas una cosa bella, una cosa que te provocara una emoción, una cosa de espíritu. ¿Y que te encontrabas con qué cosas? Con estas cosas extrañas. De hecho, yo he hecho algunos videos en vivo y lo he publicado en mi Instagram, de exposiciones, de cómo son ahora las exposiciones en casi todas las galerías y museos. Y son muchas cosas raras, son muchas cosas extrañas y que a veces te golpean, a veces te buscan a lo mejor estremecerte, pero de mala forma. Entonces, yo desde mucho tiempo atrás, que como te digo, cuando empecé a estudiar, sentía ese deseo de recuperar el arte que a mí me gustaba ver, por ejemplo, cuando estaba pequeño en televisión, o que de pronto tú podías ver en los libros de arte. Entonces, para mí fue muy decepcionante no haber podido hacerlo cuando estaba más joven. Pero me doy cuenta de que en realidad quizá me faltaba la experiencia, me faltaba quizá las herramientas técnicas como para poder tratar de hacer algo así. Entonces, ahora que estoy más viejo, siento que tengo la experiencia y tengo la técnica para poder hacer trabajos que precisamente evoquen en las personas eso que yo quería encontrar, eso que yo quería encontrar cuando iba a un museo. Entonces, nuestra búsqueda yo creo que va por ese lado, porque
tiene que ser un trabajo con el espectador. Es decir, yo quiero que mis pinturas, cuando alguien las vea, le produzcan cosas placenteras, que produzcan belleza, produzcan asombro, y no que nos quedemos a lo mejor en una obra donde tú, no sé si se han fijado, hay algunos artistas, vamos a apelar a los artistas, hay algunos artistas que a veces tienen como un montón de ideas en la cabeza y te dicen, mira, yo con esto quise decir esto y esto y esto, y tienen tantas ideas. Sin embargo, tú ves el cuadro y es un cuadro blanco con un punto negro. Y tú dices, ah, wow. Entonces, y yo creo No, que a muchos... y lo peor es que el tonto eres tú que no lo entendiste. Exacto, o sea, tú después cuando, y a veces, oye, eso es lo otro, te has fijado que a veces está el pintor en la misma exposición, porque los pintores a veces van camuflados y se ponen ahí en la exposición, entonces cuando ven a alguien que está mirando su cuadro, se acercan y le dicen, mira qué fantástico esta cosa que tú estás viendo acá, y la persona no sabe qué decir, pues si, chuta, si te lo está diciendo con esa seguridad, es porque entonces sabe. Entonces, claro, al final, si tú le dices, sabes que no lo entiendo, y ahí es donde te salen con esa cosa de que, es que tú no conoces de arte y te descalifican. Bueno, Entonces, ¿qué pasa? es el tema el rey va desnudo, ¿no? El traje Exactamente. el traje del rey, ¿cierto? Que nadie se atrevía a decir que el rey iba desnudo porque te iban a tildar de que eras tonto o ignorante o ineficiente, etcétera, etcétera. Entonces nadie se atreve a decir algo que es obvio, que eso que está ahí es una basura. Pero fíjate que aquí empezamos a tocar un tema que es como súper complejo, que es el tema de la deconstrucción. O sea, llega a un punto en donde la persona que tiene sentido común no se atreve a decir eso No se que atreve. es de sentido común, porque el Y sentido común empieza ya a no es perder fidedigno. fuerza su propio criterio. Exactamente, entonces, y más encima, esa persona, si tú la tomas y le dices, ¿sabes qué? ¿Por qué es tan valioso este punto negro que yo pinté en un fondo blanco? Esa persona va a salir comunicándole al resto exactamente lo mismo que escuchó, Sí. porque supuestamente es de una voz autorizada, de alguien que sabe. Repite el mensaje. Exactamente. Entonces, yo creo que hasta cierto punto es violento, no es violenta la palabra, pero sí yo creo que es un poco agresivo, porque al final tú estás dejando fuera a un montón de personas que querrían a lo mejor digerir arte. Y ese es el resultado, que los museos ahora tú los ves vacíos. Yo no sé, Gustavo, si tú has ido últimamente a galerías o museos, ¿qué experiencia has tenido con eso? Sí, mira, primero que todo quiero contar, porque yo sé que hay mucha gente que no nos conoce, somos los tres pintores. Nos dedicamos al arte, a la pintura figurativa, realista, y ahí ya podemos entrar en otro debate si es que algunos son hiperrealistas o no, no sé, esos son temas que ya hay hilar más fino. Pero sí estamos todos en la misma parada de la pintura realista. De hecho, eso que Eh, está detrás tuyo, ese es un cuadro, ¿verdad? Esto que se ve atrás, sí, es un No, es una cuadro. ventana que está justo ahí. Es una ventana que... Claro, es una escenografía, en realidad. No. Pero, claro, volviendo a lo que tú dijiste, Luis, don Luis Zángano, sí tuve, antes de esto de la pandemia, claro, fui al Museo de Bellas Artes, fui a un par de galerías a visitar, y es verdad lo que tú dices, porque realmente hay muy poca gente, y los que están ahí, la mayoría son alumnos de alguien, como por una tarea, los mandaron, no, anda a esta exposición y lléname este formulario o algo. Pero no hay un verdadero interés por conocer de arte, por consumir arte. Y lo que yo puedo ver realmente en la gente es que, sin saber a lo mejor de arte, cuando ve un cuadro realista, ve un retrato bien hecho, es imposible que eso no lo atrape. Aunque no sepa de Sí, arte, alguien común y corriente. Cualquier persona, tú le muestras un retrato bien pintado o bien dibujado, y esa persona queda atrapada, queda encandilada, y dice, ¿y cómo hiciste esto? No puedo creer que lo hayas hecho tú. Y esto lo contrasto porque hay gente que dice, si lo vas a hacer realista o lo vas a hacer muy parecido a una foto, porque alguna gente piensa que uno pinta así para imitar una foto, claro. eh,
¿Por qué lo haces? No tiene sentido pintar realista, porque estás copiando una foto. Bueno, ese no es el sentido. Realmente los que no entienden de arte son los que opinan así, no nosotros, creo yo, porque cuando tú ves que tu pintura causa una impresión en la gente y realmente, como te digo, aunque no sepa nada de arte, esa persona queda encandilada y le encanta. Y dice, esto es arte, porque lo siente, aunque no sepa ni la definición de la palabra arte, la siente. Y yo creo que Pero con el arte figurativo lo hacemos, lo logramos. sí, bueno, no sé qué opinan ustedes, pero yo considero que la persona común y silvestre que no entiende de arte, entre comillas, que no ha estudiado arte, pero yo considero que son unos observadores muy exquisitos, o sea, porque son personas que dentro de esa inocencia artística, por decirlo de alguna manera, Anabel, ¿qué andas haciendo? Esas personas son las que te dan una opinión muy, muy franca. O sea, no tienen esas ideas preconcebidas, quizás no están contaminados con lo que te está diciendo el establishment. O sea, son personas que te van a decir lo que realmente les sale del alma, lo que ellos sienten de verdad. Es un poco lo que me pasó con mi mamá. Yo me acuerdo una vez, no sé si les conté, te conté a ti, Gustavo, la otra vez, pero mi mamá, yo la otra vez le mostré cuando estaba estudiando en la academia. Hice un cuadro con carboncillo y fue un dibujo magnífico. O sea, yo le puse todo mi talento, qué sé yo, y hago un dibujo grande con carboncillo, lo enmarqué, quedó precioso. Y cuando se lo muestro a mi mamá lo ve y lo observó. Y yo le dije, mamá, ¿qué te parece? Mi mamá dice, muy negra la cuestión. Un dibujo al carbón. Entonces, claro, a lo mejor ella esperaba una pintura, una cosa de color. Sin embargo, es lícito. O sea, claro, era su opinión y quizá a lo mejor con esa forma me está diciendo podrías haber hecho algo con color. ¿Te fijas? Claro. Entonces, Fue un muchas comentario veces honesto. el espectador es honesto y no tiene por qué estudiar arte, ni saber de arte, ni entender de arte. O sea, ojalá que todos, de hecho yo creo que todos están invitados al arte. Cualquier persona puede consumir y puede observar y puede dar su opinión. Si, yo creo que lo malo es transformar el arte en una cosa de élite, en una cosa solamente para algunos. Yo creo que quizás no todos pueden pintar, no todos pueden ser grandes músicos, quizás no todos pueden ser buenos actores o grandes poetas, pero sí todos tienen derecho a observar, todos tienen derecho a ver una performance o todos tienen derecho a dar su opinión y decir lo que opinan de una pintura y si no les gusta tienen que decirlo. Bueno, ese es el sentido del arte, es comunicar. O sea, si tú haces arte porque es para estar comunicándote, y si la gente normal no es capaz de entenderte, entonces hay un problema en tu arte o un problema de comunicación. Es decir, si yo voy a hacer una pintura y necesito un texto para que me explique la pintura, bueno, algo hice mal, porque la pintura es un lenguaje, es un medio de comunicación. Lo mismo pasaría con todas las otras artes, ¿no? Deben explicarse y mostrarse por sí solas y ser asequibles a las personas. Lo que pasa con este arte extraño que se está esparciendo en todo el mundo, es que la única forma de poder asimilarlo es asumiendo esa ideología. Es casi una especie de religión, porque tú tienes que creer que el tipo lo que quiso expresar fue tal cosa y tengo que creer que fue dicho de forma mágica y que es algo... O sea, tengo que creerlo. Es un dogma. Es un dogma. No es algo que mi percepción, mis sensaciones percibidas puedan decirme algo concreto de lo que yo estoy observando. De hecho, sí, muchas veces el mensaje que yo logro percibir es, bueno, este es un montón de basura, este montón de escombros que acaban de colocar en esta galería X, para mí sigue siendo basura, solo que ahora está dentro de un museo, dentro de una galería, pero es un montón de escombros. O sea, no me está hablando de algo mágico, no me está provocando la misma sensación cuando uno ve al, qué sé yo, a Miguel Ángel o no sé, alguna escultura
que tiene un gran nivel artístico, digamos. Sí, Claro. ustedes se acuerdan, respecto a esto que estamos conversando, ¿ustedes se acuerdan de la exposición que hubo acá en Chile de Claudio Bravo? Fue en el año 94. Mira, yo me acuerdo que jamás había escuchado de Claudio Bravo. Yo había escuchado de los pintores que son, digamos, que eran parte de la fauna de pintores nacional. Pero jamás había escuchado a Claudio Bravo. Nunca había visto un reportaje, nunca había aparecido en ningún lado. Sin embargo, este señor afuera triunfaba y vendía pero regio y le iba muy bien y se codeaba con princesas, con emperatrices, con un montón de gente noble. Y todo el mundo lo quería y todos le compraban sus obras y vendía fantástico. Y acá en Chile nadie sabía de él. O sea, muy pocas personas lo conocían, así como se nombraban a muchos otros pintores. Entonces, yo me acuerdo que esa vez... Como Roberto Mata, por ejemplo, Luis. ¿Ah? Como Roberto Mata, que Roberto Mata todo el mundo lo conocía. Exacto. Y No, ¿sabes tú que... eso fue un mito. A mí también me pasó, no sé si a ti, en el momento en que estuviste afuera del país, digamos, el círculo que conocía a Roberto Mata, o por último, ¿quién conoce a Balme? O sea, si tú vas a España o vas a qué sé yo, salvo que te muevas en el círculo del grupo vinculado al mundo político, ¿ya? No lo conoce nadie. Entonces, Sí, claro, pero lo que voy... era un gran mito que nosotros estábamos inmersos, pero no estaban contando una historia engañosa, porque el que sí era conocido era el que está diciendo Luis, era Claudio Bravo, lo conocía. ¿Qué pasó? Recuerda qué pasó cuando se hizo esa exposición. La fila para entrar al museo daba vueltas, o sea, y eso que en ese tiempo las cosas no se viralizaban, no había internet, y yo no vi que aparecieran notas en televisión, bueno, alguna nota pequeña, pero se comunicó prácticamente de boca en boca. Y fue, creo que, la exposición más exitosa del Museo de Bellas Artes. O sea, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nunca se había llenado tanto, y de hecho yo fui y tuve que esperar un buen rato para poder entrar porque la fila daba la vuelta. Entonces, y me acuerdo que cuando llego al museo, cuando logré entrar, que a todo esto le dieron solamente la sala mata, que es la sala de abajo, cuando a veces para que expongan otras basuras te dejan todas las salas abiertas. Entonces yo no entendí eso primero, por qué le habían dado solamente un espacio que fue el de abajo, el del sótano. Y bueno, de todas maneras, cuando tú entras y te encuentras con esos cuadros maravillosos que te dan esa ilusión de profundidad, una ilusión óptica prácticamente, tú ves que la gente se asombraba de una manera y estaban como hambrientos de ver pintura de ese tipo. Y todo el mundo salían maravillados porque la sensación que te producen esas pinturas, independiente si a ti te gusta el realismo o no, pero igual la sombra. Te daban unas atmósferas y unas cosas maravillosas. Entonces, me impactó mucho esa exposición y me hizo entender que a la gente realmente, si tú le entregas algo de calidad, algo que a ellos les gusta, lo van a consumir y van a ir y lo van a apreciar. Entonces, el hecho de que tú veas los museos vacíos, las galerías de arte vacías, también te habla mucho de eso. No es problema de la gente, no es que la gente no entienda de arte. El problema es que los pintores estamos fallando, porque no estamos entregando algo que comunique lo que ellos quieren también ver. Y no es que uno tenga que adaptarse solamente al público. Lo que pasa es que si tú lo haces de calidad, la gente lo va a consumir, la gente lo va a querer. Entonces, el llamado es ese. Yo creo que esa es nuestra labor también, a tratar de buscar, como te digo, volver a comunicar, que la pintura comunique, como decía Gustavo, como decías tú, que comunique por sí misma. O sea, que no tengas que ponerle tú el texto curatorial al lado que te explique todo el cuadro, porque si es así, entonces mejor saquemos el cuadro y pongamos solo el texto. Exactamente. No, pero mira, lo que yo decía antes, para dejarlo claro, era que, por ejemplo, en Chile, Roberto Mata era muy conocido, hasta el día de hoy. Tú a quien le preguntes por Roberto Mata lo conocen, pero en Chile Bravo no era muy tocado. O sea, yo a Claudio Bravo lo conocí por mi cuenta. No lo conocí porque en el colegio me lo hayan enseñado, porque alguien en la universidad me dijo, oye,
hay un gran pintor chileno, búscalo, se llama Claudio Bravo. Nadie me dijo, lo encontré yo. Y cuando vi sus pinturas quedé pero totalmente asombrado. Yo dije, este pintor, ¿de dónde es? Me enteré que era chileno, no lo podía creer, no lo podía creer. Y yo dije, ¿cómo esto no está en la tele? ¿Cómo esto no está en ninguna parte? Y juntándolo con lo que tú decís, lo que decías ahora tú, Luis, no es tanto un tema de que los pintores estemos fallando. El problema es que los pintores que a lo mejor hacemos la pega, que tenemos el oficio y el sacrificio de mejorar todos los días, de ser autocrítico, de tener la capacidad de decir esto lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer mejor. Yo no creo que fallemos, yo lo que creo es que no tenemos el financiamiento, no tenemos el apoyo, no tenemos la propaganda, no, nos tienen un poquito apartados. Pues entonces yo creo que la misión de este grupo precisamente es salir a la luz y demostrarle a la gente que el verdadero arte no es lo que están acostumbrados a ver, que claramente no les interesa. Sí, mira, bueno, yo creo que el ejemplo más patente de eso que tú acabas de decir fue cuando falleció Claudio Bravo. Yo recuerdo que cuando muere Claudio Bravo, que fue en el 2011, 2011. Sí. Es que estoy mirando para allá porque yo precisamente hice un retrato de él cuando él falleció. Cuando falleció. Sí, entonces es el que tengo puesto acá. Entonces, resulta que me acuerdo yo que en el diario El Mercurio salió un inserto, una cosa, yo esperaba que en el suplemento Artes y Letras fuera completo de Claudio Bravo, como casi ocurrió cuando murió Mata. Sí. Sin embargo, no, hubo un inserto adentro y resulta que ponían unas pocas cosas de Claudio Bravo y ponían las opiniones de todas las personas que eran claros detractores de Claudio Bravo. Entonces, estaba ahí justo Pastor Mellado, Valdemar Sommer, personas que siempre habían criticado a lo mejor la obra de Bravo. Entonces, les preguntaban a ellos y de hecho al final se transformó en una tribuna para ellos y también salían las opiniones de otros pintores famosillos. Entonces, decían, no sé, pues, ¿qué te parece a ti la obra de Claudio Bravo? Y ellos decían, bueno, Claudio Bravo es un referente, pero pintaba totalmente distinto a mí. Que yo pinto esto porque para mí la visión del arte, y al final se transforma en una entrevista para ellos. Entonces, tú ahí te das cuenta de que la cobertura a veces de los medios está sesgada, como ocurre en muchas otras cosas. Es decir, sí, y por eso es que Mata tiene un peso visual, político, de publicidad también. A eso es lo que quería decir. Que hay una razón más que de técnica y estética, porque un Mata es muy fácil de hacer. Y si está la gente de la Fundación Mata escuchando, perdón, pero yo puedo hacer un Mata, puedo hacer 3 Matas en el día y vender las copias y hacerlas, digamos. No tengo problema con hacer un Mata uno por día, pero yo no podría hacer un Bravo. Es un talento, un genio, una magia, que si alguien me regala un Mata, no lo quemaría, lo vendo y me compro un Bravo. No, pero mira, yo considero que Mata tiene cosas buenas. Mata tiene, los años 40, 50, yo creo que tiene cosas buenas. Si el tema es que Mata quizá después se comercializó mucho y que se masificó demasiado y quedó preso como en ese tipo de pinturas. Hay cosas muy malas y eso es lo otro, que a veces las personas piensan que un pintor famoso todo lo que hace es bueno. O sea, el mismo Picasso hablaba de que tenía cosas que realmente no valían la pena y que a veces él se divertía haciendo 3 rayas y vendiéndolas carísimas porque en realidad se daba cuenta que él estaba abusando de la imbecilidad de la gente. Entonces, sí, Mata tiene cosas buenas, pero sí, tiene muchas cosas malas también y no porque sea Mata va a ser todo bueno. Hay cosas que hay que ir sacando de esa idea que quizás se hace la gente. Claro, oye, lo que dice César Ramírez tiene toda la razón. Esa es la evidencia de que hay una crisis en el arte en Chile, porque César Ramírez ahí en el chat dice: el único Claudio Bravo que conocen en este país es el futbolista. El futbolista. Oye, pero si búscalo en Google y tenéis que poner Claudio Bravo pintor. Si ponéis Claudio Bravo te sale solo el futbolista. Disculpa, Ricardo, ahora. No hay problema, hay una cosa de política. Lo que lo mueve atrás, todo lo que mueve atrás de esto
es política. Las Sí. fundaciones que lo apoyan, las fundaciones que hacen los libros, las fundaciones que hacen las películas, que mantienen los museos, que mantienen a esta gente dentro del ruedo de la élite cultural, es una estructura política. Y Exactamente. la contraparte, digamos, que se podría decir la derecha, o el mundo más liberal, o el mundo más, qué sé yo, más conservador, todo ese mundo, en algún momento de nuestra historia, Lo dejaron de lado. lo dejaron de lado. Dejaron de preocuparse de fomentar toda la creatividad, todo el arte, todo lo que tenía que ver con la iniciativa cultural. Y yo creo que ese es el gran error en el que estamos inmersos, porque si bien uno agarra todas las cifras, como dicen los amigos libertarios que tengo, uno agarra todas las cifras, dice, nivel de desigualdad disminuyó, el nivel de pobreza disminuyó, nivel del PIB, de per cápita por persona, aumentó. Movilidad social. Movilidad social. O sea, tú vas índice por índice y en todos se tuvo éxito, en todos. Y entonces, ¿por qué estamos como estamos? El relato es otro. Porque la derecha no se preocupó de su arte, de su mirada y sus valores, de fomentarlo, de desarrollarlo, de apoyarlo, como así lo hizo la izquierda. En ese sentido, yo creo que hay que sacarse el sombrero por el trabajo que ha hecho la izquierda en búsqueda de eso. Es decir, si tú te fijas, han logrado instaurar una visión, un relato, una imagen. De hecho, hasta han tratado hasta de cambiar el lenguaje. Entonces, y tú ves, por ejemplo, yo recuerdo, y lo conversábamos la otra vez, en el primer gobierno de Piñera, que fue como el primer gobierno de derecha, entre comillas, cuando recién, porque todos los otros gobiernos habían sido de la concertación, qué sé yo. Entonces, claro, Piñera llega, y yo me acuerdo en ese momento de haber dicho, o haber pensado, mira, ahora va a cambiar la visión del arte, porque yo había participado en concursos, había participado en Fondar, una vez participé también, y tú te das cuenta que hay un sesgo político muy fuerte. Entonces yo dije, quizá esta sea la oportunidad en donde la gente de derecha cambie ese poco paradigma que había. Sin embargo, yo escucho la primera vez cuando Piñera le preguntan sobre el tema del arte, cómo lo iba a manejar, y Piñera dice, bueno, vamos a invertir en el arte, vamos a aumentar los fondos, qué sé yo, pero qué mejor que dejar el arte en manos de los propios artistas. Entonces, al final, nombró a puras personas que eran los mismos que habían estado siempre para que continuaran. ¿Te fijas? Entonces, tú ves que hay una nula preocupación de tratar, por último, de instaurar tus propios códigos o tratar de cambiar las cosas a algo distinto. No, simplemente te despreocupas. Te lo dejo a ti. Tú siempre te has preocupado del arte, sigue preocupándote tú y a mí no me metáis en cacho. Entonces, al final, ¿qué logras con eso? Tú estás entregando algo tan importante como la cultura, en este caso, como te digo, Piñera, que supuestamente era de derecha, él entrega algo tan importante como es la cultura y las artes al mundo que siempre las ha tenido. Y por eso tú continúas con el relato. Bueno, yo con esto que estoy diciendo estoy seguro que el día de mañana a lo mejor voy a ir a Matucana 100 a tratar de exponer y no me van a dejar. Pero afortunadamente... Mejor que no, porque si tú estoy buscando exposiciones, así que puedo darte esa licencia. Si estás exponiendo ahí con tu obra, que es de gran valor, de gran trabajo, etcétera, etcétera, y al lado tú ves un palo de escoba, estás diciendo que tu obra vale tanto como el palo de escoba, entonces no, mejor no. No, pero descontemos el hecho que a mí ni siquiera me van a dejar entrar. Oye, chiquillo, yo les tengo una pregunta. Bueno, sí, no, dale, Zángano, termina y ahí sigo yo. No, lo que te iba a decir es que no sé si todos los artistas que están empezando, los más jóvenes, saben, pero hoy en día existen como 12 caminos que tú puedes seguir, que uno es el de las galerías privadas, particulares, y te vendes al vil mercado.
eres un pintor capitalista. Y lo otro es vivir de los fondar, de los subsidios del gobierno, exponiendo en Matucana 100, en la Galería Gabriela Mistral. Esos son como los dos ambientes donde tú puedes buscar desarrollarte. Y si logras meterte al tema gubernamental, claro, tienes que tratar de mantenerte ahí. Entonces, ese es otro problema también, porque existe poco tiraje para la chimenea. O sea, además que si esa persona que no logró vivir por sí misma y está viviendo a costa de todos nosotros, es decir, está viviendo a costa del Estado, a través de los programas de Fondar o como sea que se llamen, obviamente tiene terror de enfrentarse a la vida real, porque su obra, si no se la compró nadie, si se sale de los programas estatales, entonces ¿de qué va a vivir? Uy, de ahí les voy a comentar cómo fue mi experiencia en el Fondat, porque, pero bueno, Gustavo, te iba a contar algo. Sí, no, pero mi pregunta tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando, pero me gustaría que hiciéramos un poquito de historia y por ejemplo, explicáramos, yo creo que Ricardo aquí se maneja bien y también tú, Luis, cómo entró el tema de la deconstrucción en el arte. ¿En qué momento los valores empezaron a invertir? ¿En qué momento empezaron a encontrar bonito lo que, podríamos decir comúnmente o para cualquier persona no tiene un sentido artístico? No sé qué podéis decir sobre eso. No sé si quieres... Dale, Luis, dale. No, tú, Ricardo, como que le pegáis harto la historia. No sé si historia, pero sino el tema de la deconstrucción, cómo llegamos a un momento como el actual, en qué momento hubo un quiebre, en qué momento pasamos del arte clásico, del arte bello, que queremos recuperar, a lo que hay ahora. Yo creo que parte principalmente en la Revolución Francesa. O sea, porque veníamos de un proceso desde el Renacimiento, ¿no? Pre-Renacimiento, de reencontrarnos con los valores estéticos y incluso filosóficos que empezó a desarrollar el arte, también la economía, que generó mucha riqueza y permitió que no solo lo que eran antes los pequeños grupos de poder, como la nobleza o el clérigo, tuvieran accesos a obras de arte, sino que como la riqueza, gracias al comercio, empezó a aumentar, empezó a haber más riqueza que antes, también había posibilidad de que mucha gente pudiera comprar o acceder a distintos tipos de arte. Entonces, viene este renacimiento, vienen los libros que viajan de Oriente a Occidente, se recuperan todos estos textos ya perdidos, se abre el espacio y empieza un camino virtuoso. Este camino virtuoso, el Renacimiento, manierismo, barroco, rococó, etc., termina bruscamente con la Revolución Francesa. En aquella época estaba Jacques-Louis David, que había intentado ser parte de la Real Academia 2 veces y le habían dicho que no. Digamos, al final terminó ganando el premio de consuelo de ser el director, o sea, ser miembro de la Real Academia, pero en Italia, ¿no? Que era como un cargo menor, por así decirlo. Él le tenía mucha rabia a los artistas de ese momento, y él, cuando es parte de esta asamblea constituyente post-Revolución Francesa, una de las principales cosas que hace es perseguir a los artistas y al gremio y a la estructura académica que se había formado en París. Y yo creo que hay parte, o sea, no es el todo, pero es el origen, porque parte con un quiebre fundamental de esta historia. Es que si tú miras lo que fue la Revolución Francesa, fue un tema de deconstrucción en muchos ámbitos. Claro. O sea, después de la Revolución Francesa, vamos a dejar de lado todo el tema de las matanzas que se produjeron, y en nombre del pueblo, de la igualdad y la fraternidad. Y lo andaban trayendo picado en una lanza a la gente. Murió tanta gente, incluyendo los mismos que comenzaron la Revolución Francesa, y después todo se deconstruyó. Es decir, incluso derribaban iglesias, por ejemplo, porque ellos tenían un sentido de la igualdad tan cuadrado
que todo tenía que ser igual, igualitario. Eso no sé si les recuerda algo de ahora. Claro, Entonces, claro, se parece al un final, poco. demolían iglesias porque una de las torres era más alta que la otra. No podía ser, tenían que ser iguales. Y todo tenía que ser igual, y las calles tenían que ser así, y hasta los sistemas métricos. O sea, al final querían deconstruir todo y empezar todo de cero. Nosotros sabemos a través de la historia que eso nunca funciona, porque normalmente ese comenzar de cero es comenzar de cero, pero a la pinta mía. No, Claro. no es tomando en cuenta todo lo anterior que se construyó. Entonces, claro, Y la ahí como diversidad. son las bases de la deconstrucción, pero yo me quiero remontar un poco más adelante. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Yo siempre he visto como un gran culpable de todo esto a Marcel Duchamp, el señor del urinario. ¿Por qué? Porque Marcel Duchamp, que era un francés, ya con eso te ganaste el arte. Porque que venga una persona y te diga, mira, soy francés, tú ya lo consideras artista, es como que te digan un japonés, ya sabéis que es karateca. Entonces, a este señor nunca le fue bien en ningún lado. Sin embargo, cuando llega a Estados Unidos que se caracteriza por, en el ámbito artístico, tomar cualquier cosa, envolverla de otra manera y vendértelo más caro, lo toman a él, lo ensalzan, y claro, llega un momento en donde deconstruye toda la idea del arte con el famoso urinario que él presenta en esa exposición, y realmente es lo que empieza con los famosos ready-made, o sea, cualquier cosa puede ser arte. Y cuando tú derribas un paradigma, cuando tú dices, no, mira, ¿sabes qué? Lo que antes tú creías que era esto, ahora ya no existe. Cuando tú empiezas a derribar las barreras entre lo que es el bien y el mal, cuando empiezas a decir que lo que es bello es feo y viceversa, entonces cualquier cosa puede ocurrir. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque así tenemos los resultados. Es decir, ahora, ¿te acuerdas en México cuando una chica dio una exposición y puso puros baldes de plástico de distintos colores con agua? Y esa era la instalación. Y cuando esta crítica de arte, Avelina Lesper, le pregunta, ¿qué quieres decir tú con esta obra? Y esta chica le dice, bueno, esto es mi crítica acerca de la falta de agua que tenemos en México. O sea, unos baldes con agua, po, viejo. Entonces, claro, llegas a esos extremos. ¿Por qué? Porque ahora todo es válido. Cuando todo es válido, tenéis que atenerte a las consecuencias de que cualquier cosa es válida. Y eso es lo malo. O sea, yo por eso pienso que Marcel Duchamp fue una de las personas más nefastas para lo que fue el arte. Porque él fue el que, en la época moderna, digamos, comienza a dar esa idea de que cualquier cosa es buena, cualquier cosa es arte, y basta con que el artista, y así también él se elevó a una categoría que no tenía, basta con que el artista diga que algo es arte para que lo sea. O sea, te estás atribuyendo una cualidad que es prácticamente la de un dictador. Es decir, tú estás determinado como artista a decir lo que debe ser y lo que no, pero no lo haces con tu talento, sino que solamente lo haces con el discurso. Entonces, eso es peligrosísimo. Y eso no es Peligroso, lo que porque yo quiero para mi país. le quitas el valor de crítica. Es decir, ¿cuál es el parámetro para decir que eso está bueno y que está malo? Claro, porque si tú me dices que está malo, yo te digo, pero es que es tu parecer. Entonces, no analizamos, por ejemplo, aspectos como la composición, la temática, la gráfica, el tono, el Nada, matiz. Son cosas que nada. existen. Entonces desde ese punto a este otro punto, en donde dices que la pedofilia es válida, Exacto. O pasamos sea, de un punto al otro, mágicamente estamos de lleno ya validando la pedofilia, porque para alguien será buena. Entonces vamos con la ESI. es que por eso te digo, o sea, al final el tema de la deconstrucción, que es una estrategia política, yo creo que en el arte fue donde primero se empezó a ver. Sí. Porque tú, como te digo, y era muy polémico, sin embargo, llegó un momento en que se logró establecer eso. Es decir, el que ve un montón de manchas y dice que no le gusta es porque es ignorante y al final nadie se atreve a decirlo. Entonces, proyecta eso a los otros ámbitos. O sea, si tú dices, por ejemplo, esto mismo que acabas de tocar tú de la pedofilia, si se logra establecer que la pedofilia es normal y que incluso puede ser hasta beneficiosa en ciertos aspectos,
¿Qué va a pasar si alguien no cree en eso o no piensa que eso sea justo? Esa persona va a tener miedo de decirlo. Exacto. Porque todo un entorno ya lo acepta, y si tú no aceptas lo que dice el entorno, eres tú el desubicado. Entonces, yo creo que por ahí más o menos la gente se puede ir dando cuenta de lo importante, y los políticos también, de lo importante que es el arte y la cultura. Porque de ahí parte todo. Es decir, tú puedes deconstruir una sociedad y eso es nefasto. Es decir, imagínate, terminan las instituciones, se cambia el lenguaje, se cambian los paradigmas, o sea, lo que es el bien, lo que es el mal. Y es por eso que tú ves, por ejemplo, la otra vez en una encuesta, en los colegios, los chicos decían, no sé en qué porcentaje, pero era un porcentaje muy grande, que ellos avalaban, por ejemplo, el uso de la violencia como un método político, Sí. o para lograr ciertos objetivos. Exacto, que ya ni siquiera encontraban que era malo ir a quemar el metro. Exacto. Y eso pasa precisamente porque ya hay una deconstrucción. Es decir, mentalmente tú estás diciendo que eso es lícito. O sea, basta con escuchar a la Mon Laferte, que decía, si no han robado tanto, entonces yo, si es necesario ir a quemar un supermercado, yo voy a quemar el supermercado. Oye, Entonces, pero Zángano, ¿eh? esa mujer es ¿Tú también quieres totalmente ir a quemar un incoherente. supermercado? No, la encuentro totalmente incoherente en todo sentido, porque ese mismo día yo no lo podía creer que ningún periodista le haya hecho hincapié en una cosa. Por ejemplo, dijo, si un supermercado me roba, yo estoy de acuerdo con ir a quemarlo. Primero, no sé cómo un supermercado te roba, no sé. Después, segundo, ir a quemarlo. Ya eso es psicopático. O sea, ¿qué puede en su sano juicio ir a quemar algo? Pues lo demandáis y tenía otros caminos. Pero después, seguido a eso, dijo, cuando se dio cuenta que quemar era malo, no sé si se dio cuenta o no, dijo que Carabineros había quemado. Entonces, ¿era bueno, era malo? Después, si Carabineros quemó el supermercado que tanto daño le hace, debería aplaudir a los Carabineros, entonces. Sin embargo, los odia. Ahí tenía un cuadro abstracto, Mon Laferte, un cuadro abstracto. Eso es un mata perfecto. Sí, perfecto. Oye, pero para ser justos, porque a mí me gusta decir las cosas como son, fíjate que a mí me gustaba mucho cómo canta Mon Laferte. O sea, yo la crítica que le hago es desde el tema político netamente, porque yo encuentro que es una barbaridad, una aberración lo que dijo, pero a mí me gustaba, fíjate, como artista sí encontraba que Chile se farrió a ese artista. Bueno, a mí me Yo gusta la prefería a música, me gustan Montserrat los cantantes. Bustamante. Me ¿Cómo? quedo con Montserrat Bustamante. Montserrat Bustamante. Sí, pues me quedo con ella, no con la Mon Laferte. ¿Cachai? Que Montserrat era ella antes, pues. Claro. No sé, a mí me gustó el look que tú, bueno, nos estamos yendo a lo mejor para otro tema, pero a mí me gustó el look que agarró en México. Me gustó Su look Amy esa... Winehouse. Sí. ¿Tú alguna vez, tú tuviste algún pintor, Gustavo, que te gustó? Tú soy súper joven. ¿Qué edad tenés tú, Gustavo? 36, 33, amigo. No tan joven como te ves, ya. No. Ya, pero Eso fue con maldad. Eso fue con maldad. sí, Nadie la tenía preparada, la tenía preparada. en realidad, público presente, yo sí sabía la edad de él, pero es que yo sé que todo el mundo lo encuentra tan joven, entonces yo quería que botar ese mito. Está bien. Oye, Gustavo, pero Dime. tú, ¿tuviste algún pintor que te gustara, así que que de chico admiraras, o que te hubiese llamado la atención, o algún pintor histórico que haya significado algo para ti así fuerte? Mira, yo entré al tema así como de la pintura del arte más o menos grande. Yo tenía como 21, 22 años, ¿cachai? Porque yo antes estaba dedicado al deporte, 100%. Sí, de hecho, estudié educación física, soy profesor de educación física. Eso estudié en la universidad cuando debía haber estudiado arte. Pero yo siempre quedé impresionado con las pinturas. De hecho, yo nunca podía entender cómo con un pincel podían lograr eso, ¿cachai? Yo cuando veía, por ejemplo, pinturas en los libros, en los típicos libros de historia, que tú pilláis mucha pintura barroca, Ya, de Caravaggio, de Rembrandt, de Velázquez, Velázquez. Claro, entonces esa pintura es imposible que no te atrape, lo que yo te decía antes, es imposible, porque tú la veís ese tenebrismo, sí, una luz teatral, y tú veís drama. Entonces tú lo veís y decías, oh, cuando,
cuando a Jesús le están poniendo el dedo en la llaga para comprobar si era él, o el beso de Judas, que son pinturas que a mí me quedan pegadas. Yo decía, ¿cómo pueden hacer esto? Entonces, mi referente en el arte siempre fueron los clásicos, Los barrocos. los barrocos. Hasta el día de hoy me encanta el barroco. Y después conocí en Chile, fue a Claudio Bravo y después a Lorca. Y ahí dije, no, aquí en Chile hay talento. Y ahí empecé a conocerlo a todos y empecé a tratar de meterme yo. Yo una vez me acuerdo que me metí a internet y me puse a defender a Lorca. Yo no lo conozco personalmente, o sea, conozco su obra y todo, pero me acuerdo que me metí en un debate que había en un chat y decía, alguien estaba hablando de Lorca y dijo, claro, ese gallo todo porque tiene plata y por eso nomás le va bien, porque tiene plata y tiene pituto y toda la cuestión. Y yo me acuerdo que me dio tanta rabia porque yo no sé si tendrá plata o tendrá pitutos, quizás los tiene, pero a mí con Lorca me pasa lo mismo que me pasa con el Chino Ríos. El Chino Ríos tenía plata, tenía pituto, todo lo que tú queráis, pero el gallo tenía talento. Entonces, es que yo decía, innegable. a ver, o sea, si tiene plata, si tiene pituto, aleluya, o sea, qué bien que los tenga, porque el tipo tiene talento, ¿te fijas? Entonces, no hay ningún problema con eso, o sea, ¿por qué me va a dar rabia a mí que él triunfe si el gallo tiene talento? Yo digo, eso debiera primar, o sea, no importa si tuvo contactos, lo que sea. Entonces, aquí en Chile somos muy envidiosos también, tenemos mucha envidia. O sea, nos da rabia que a alguien le vaya bien, nos da rabia que alguien sea mejor que uno. Eso también es parte de la desconstrucción. Sí, es parte de la deconstrucción. Sí, el tratar de todo el rato pensar de que yo estoy mal porque el otro está bien. Exacto. Eso es parte también de este lavado de cerebro, digamos, que no tiene nada que ver, porque que el otro esté bien y que yo esté mal no son cosas que van por los mismos carriles, son cosas diferentes. Totalmente, la nefasta frase que siempre yo digo que hay que erradicar esa frase que el vecino tiene el pasto más verde, porque siempre están pensando en el de al lado, cómo le está yendo al de al lado, y yo soy de la idea de que tú tienes que enfocarte en tu camino. Sí. Si el de al lado le está yendo bien, no es problema, que genial que le vaya bien. Al contrario, uno puede aprender del que le va bien, aprende cosas. Al chileno le cuesta mucho alegrarse por el otro. Le cuesta mucho o le da rabia cuando al otro le va bien, sobre todo si le va bien en un ámbito en donde tú estás. Claro. Entonces, no sé, yo aprovecho de mandarle un saludo a Lorca, que no debe tener idea quién soy yo, porque yo soy muy desconocido, pero es un tipo joven y que tiene mucho talento y ojalá que le vaya muy bien y ojalá haga más pitutos todavía ojalá venda regio y nos ponga bien afuera, porque como te digo, con Claudio Bravo pasaba, que Claudio Bravo vendía regio, le iba súper bien y acá en Chile no teníamos idea quién era, po. Entonces, yo encuentro que una de las grandes injusticias de este país es precisamente no valorar a sus ídolos, a las personas que realmente tienen talento cuando los tenemos, sino que tiene que venir otro a decirnos lo importante que eran, lo buenos que son. Es que no es políticamente adecuado para ellos, o sea, ellos prefieren simplemente seguir fomentando a aquellos que fomentan sus propias ideologías. Independiente de si sean buenos, mediocres o malos, ellos pasan por alto eso. Lo más importante es fomentar la ideología. Pero ¿qué me decís tú, por ejemplo, del mismo caso de Van Gogh? Van Gogh es emblemático en ese sentido, o sea, jamás le fue bien, jamás vendió, creo que vendió un solo cuadro, y el tipo hoy en día, imagínate, los cuadros se venden en millones, bueno, descontando que hay un tema de marketing ahí, pero él nunca fue valorado en vida. O sea, imagínate lo que es para él, lo que es para un pintor. Ustedes son pintores. Imagínense que en el caso de Van Gogh, yo una vez leí una anécdota que me impactó profundamente, que fue, leí yo que él hizo un cuadro y se lo regaló a la persona de la casa donde él estaba arrendando, como agradecimiento porque siempre le perdonaban algunos meses o cuando se atrasaba. Y él le regala a esta señora un cuadro, bueno, al menos yo lo escuché así la anécdota, y tiempo después él va caminando y va por la parte de atrás de la casa y vio que su cuadro estaba tapando un agujero en el gallinero.
Entonces, imagínate ese tipo que era una persona desequilibrada, que tenía muchos problemas. Imagínate que uno es sensible. ¿Cómo le debe haber dolido una cosa así? O sea, sentir que no solamente no te pescan como artista, sino que sí, además te desprecian. O sea, a ese Bueno, nivel. pero la gallina estaba muy contenta de tener un cuadro O decorado. sea, imagínate esas gallinas. Oye, dicen que Van Gogh tenía... ¿cómo se llama esta cosa cuando tú tienes... que los Alzheimer. sentidos se mezclan, bueno, no es que se mezclen, que tú como que percibes, por ejemplo, letras de colores o cosas así. ¿Cómo se llama? No, no lo sé. Lo tengo Letras de colores. Sinestesia. ¿No han escuchado la sinestesia? No, yo no. Es cuando tú, por ejemplo, a ver, hay algunas drogas que provocan eso, que tú puedes sentir cosas, por ejemplo, ciertas palabras, tú las ves de colores. O, por ejemplo, que tú puedas ver una letra y saber de qué sabor es. O sea, en realidad es como que estás utilizando... Hay personas que tienen eso como problema y hay drogas que te lo provocan también. Y se llama sinestesia. Entonces, se cree que Van Gogh tenía eso. Y que por eso, por ejemplo, tenía esas visiones tan extrañas, porque tenía un campo más abierto en cuanto a sus sentidos. Y por eso también de repente tiendes a querer llegar más allá. Y producto de eso también se decía que él a veces comía en los mismos recipientes donde preparaba sus pinturas. Ándale. Claro, entonces eso a la larga le produjo, bueno, también dicen que tenía saturnismo. El saturnismo es el envenenamiento por plomo. Entonces, claro, plomboide. O sea, Plomboide y saturnismo. El propio, ¿cómo se llama? Rafael murió por eso. Por saturnismo. Sí. Bueno, porque el blanco de plomo, el Nápoles, el amarillo de cromo, todo eso sí. están con plomo, son muy venenosos. Los tubos de blanco de plomo traen un pescadito con una cruz, como que el pescadito está muerto, porque si tú no es venenoso. O sea, estamos hablando. El cadmio igual. Ojo, el cadmio también. O sea, por eso que en la pintura no se toca con los dedos. Exacto, y ojalá no tengas heridas en los dedos si estás usando blanco de plomo, o no estés consumiendo algo, porque es muy venenoso. Entonces, el cadmio. Imagínate. El rojo cadmio, por ejemplo. ¿Cómo? Que los colores cadmio. El cadmio es más estable que el plomo. Sí. Pero mira, fíjate que en el caso de Van Gogh, por ejemplo, no sé si ustedes han visto un cuadro que él tiene que es el doctor Gachet, que es un señor que sale con una boina. Bueno, ese doctor lo atendió a él porque Van Gogh tenía esas alucinaciones, quizás provocadas por el mismo tema del saturnismo que estaba mencionando. Capaz que haya sido entonces, eso. Y para tratar esas alucinaciones, ¿sabes tú lo que usaban en ese tiempo? Usaban una planta. Bueno, las plantas siempre se han usado en forma medicinal. Usaban una planta que le llaman digital. No sé si la han escuchado. ¿Cuánto? Digital. Que la planta se llama Digitalis purpurean, algo así. Pero es una planta que son como unas campanitas. Entonces, de hecho, en el cuadro del doctor Gachet aparece el doctor así como apoyado y sale un vaso y tiene estas plantitas, las digital. Entonces, trataban a las personas que tenían este saturnismo o que tenían alucinaciones, las trataban con esa planta. Entonces, esa planta, a ese tratamiento le llamaban digital. Entonces, el compadre que era medio rayado, medio loco y estaba teniendo alucinaciones, los doctores naturistas, como era este señor Gachet, le daban este tratamiento que se llamaba digital, porque la planta se llamaba Digitalis purpurea. Y les daban esas agüitas de esa planta. El problema es que ahora se descubrió que esas agüitas de esa planta, si tú bebes en demasía, te provoca otro problema, que un problema, ¿cómo se llama? Que tú ves todas las cosas amarillas. Santopsia, algo así se llama. Entonces, puede ser que este compadre, Van Gogh, puede ser que Van Gogh, como haya estado en ese tratamiento, seguramente eso influyó también en los colores que él usaba.
porque los cuadros de Van Gogh, el amarillo es predominante. Entonces, Exactamente. o sea, tú ves, aquí, si tú empezáis a buscar, empezáis a encontrar un montón de cosas en el arte que quizás tienen unas raíces muy extrañas. O sea, sí, a mí lo que me llama la atención es que como después de la Revolución Francesa, el cierre de la Real Academia de Pintura y Escultura, que estuvo cerrada casi como 30 años, 20 y tantos años, los conocimientos generales de las técnicas fueron mermados. Lo que me llama la atención es que en las cartas que se pueden reconocer, o sea, que se han encontrado y que se han publicado entre los mismos impresionistas, se puede reconocer que había un desconocimiento muy grande de lo que era la técnica. Los tipos incluso llegaban hasta pintar sobre telas que no tenían imprimación alguna. Y usaban mezclas que obviamente no son adecuadas, porque hay varios de los colores que uno no puede mezclar cuando son colores artistas, ¿no? Entonces, cuando son con los colores originarios, y ellos los mezclaban sin saber que no se podían, la pintura después se ennegrecía o se cuarteaba, les salían estos cráteres extraños. O sea, que mucha gente no sabe, quizás es bueno explicar eso, Ricardo, porque hay colores los colores están hechos de elementos químicos, digamos, con metales, con el mismo plomo que estábamos mencionando, que claro, si tú los mezclas con otro color que tiene otro elemento químico, se produce una reacción química que a veces tarda años y eso te ennegrece el cuadro entero. Sí. Sí, bueno, en la época de los impresionistas todo eso ya se había perdido. Y no había mucho desconocimiento. Paralelo a los impresionistas todavía se mantenía un poco la corriente de los prerrafaelistas en Inglaterra, que estaban intentando mantener un poco la tradición, aunque se llevaba más mal con Reynolds, pero se produce un quiebre muy grande en el arte. O sea, de todas las artes encuentro yo que la que más fue golpeada, la que más tuvo daño fue en las bellas artes, a tal punto que le hicieron perder su nombre. O sea, hoy día tú no puedes decir bellas artes porque si vas a la universidad te enseñan de que si es bello no es arte. Claro. O sea, ya llegamos a la deconstrucción total. Desconstrucción total. Exactamente. Oye, yo creo que estamos llegando a la hora, yo creo, para no letear mucho las casas. Sí, oye, sí, yo ya quiero pasamos un poco. Sí, quiero decir algo un poquito, agradecer a la gente que nos vio porque estaba viendo los comentarios. Muchas gracias porque fueron parte de la conversación, comentaron bastante y invitarlos a todos, porque tenemos pensado hacer esto todos los viernes. Entonces, si nos vieron hoy día, piensen que el próximo viernes a lo mejor vamos a estar aquí, lo más que sí, para que sigamos conversando, pueden comentar y quizás tirar algunos temas que quieran que conversemos, cosas así, podemos ir cambiando también. Sí, eso es bueno que pongan en los comentarios si es que les gustaría saber de algo, porque mira, para la gente que está en las casas, quizás nosotros no quisimos enfocarnos, bueno, la conversación fluyó porque no teníamos un libreto previo, pero yo creo que todos tratamos de no centrarnos en cosas específicamente técnicas de arte, porque quizás a lo mejor la gente no le va a interesar. Pero si a alguien le interesa o quiere saber de alguna técnica, algo en que nosotros podamos explayarnos, también lo pueden decir. Perfecto. Y así nosotros sabemos qué temas tocar. Sí, y lo último que digo es que yo creo que todos conocemos gente que le gusta pintar, que a lo mejor no se ha dedicado 100%, pero le gustaría aprender. Acá le podemos dar consejos y también vamos a estar estrenando algunas sorpresas. Tenemos algunas sorpresas preparadas, así que por favor, si nos están viendo y compártanlo, suscríbanse al canal. Porque tenemos... Voy a anunciar, el próximo viernes vamos a tener nuestra primera exposición virtual, digamos, de formato digital, que está muy bonito. Hemos visto, teníamos la intención de haberlo lanzado hoy día, por unos motivos técnicos no se pudo, pero está muy bonito. Los cuadros eran demasiado buenos. Son cuadros con poemas realizados por nuestro poeta y filósofo, miembro del mismo grupo, Arturo Ruiz,
también Naray, que además musicalizó esta exposición virtual. Es un trabajo muy entretenido, así que no se lo pierdan. Genial. Así que todos invitados para el otro viernes. Tenemos una sorpresa grande ahí. Yo agradezco, muchas gracias por la invitación, gracias por la tertulia, espectacular. Gracias a ti, Gustavo, gracias, Luis. Gracias a ustedes también, muchas gracias. Adiós, Gracias a todos. Bye.